Dice una palabra que muy conocida, seguramente por muchos y por otros tal vez no mucho, pero es una palabra que refleja la condición de la sociedad, la condición de muchos de nosotros que en un tiempo a lo mejor estuvimos así, de muchos que tal vez se sienten también en un estado en el cual no pueden salir adelante, no pueden levantarse, se sienten como aislados, se sienten como que poco a poco están perdiendo áreas en su vida, sienten que poco a poco están perdiendo proyectos, sueños, están perdiendo sentimientos. Y esta palabra realmente Dios quería que realmente nosotros podamos entender para qué Él había venido aquí a la tierra. Y que no hay casualidad en los caminos de Dios. Jesús en donde iba, Él sabía por qué iba a ir a ese lugar, por qué iba a ir a cierta región, por qué iba a subirse a una barca, iba a andar en el mar. En todo lugar donde Él iba, había un propósito para el cual Él llegue a ese lugar. Y la palabra de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas 17, versículo 11. Una historia muy conocida, la historia de los 10 leprosos. Los 10 leprosos que fueron limpios. Los 10 leprosos que ya tenían una vida destruida. Los 10 leprosos que ya decían, ¿qué puedo perder cuando ya perdí todo? Cuando uno siente que ya perdió todo, dice, ya no me queda más nada que perder. Tal vez la historia de cuántas personas. La historia de nuestras vidas antes de que Él haya venido a nuestro encuentro y nos haya dado esa oportunidad que tuvieron ellos. Le vamos a dar lectura. E iremos al mensaje que Dios tiene esta noche para nuestras vidas, para todos los que nos escuchan. Evangelio de Lucas 17, verso 11 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, le dijo, id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es la palabra de Dios y le vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¿Qué dicen las Escrituras? Jesús una vez más dice, yendo Jesús a Jerusalén. Jesús iba a ir a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, pasó por un lugar. Pasó por cierto lugar, y aquí la Biblia lo narra diciendo así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Entre Samaria y Galilea había 10 hombres leprosos. Entre Samaria y Galilea representan muchas veces la vida de muchas personas que no están ni aquí ni están allá, que todavía no saben qué hacer de su vida. ¿Qué fue lo que lo llevó a una persona a estar en esa condición indeciso, sin saber qué hacer? Muchos tal vez llegaron a esa situación arrastrados por las malas decisiones, empujados. No quisieron llegar a ese lugar, pero llegaron. Entre Samaria y Galilea
había un lugar a las afueras de una ciudad, y en ese lugar había 10 personas leprosas. 10 personas que en un tiempo tal vez tuvieron familia. 10 hombres que en un tiempo tal vez tuvieron hijos, tuvieron esposas, tuvieron un hogar, tuvieron un trabajo. Pero en la antigüedad, la lepra era sinónimo de muerte. La lepra significa inmundo, suciedad, destrucción. La lepra, las personas leprosas en la antigüedad, en las historias bíblicas, eran como que estaban como malditos por Dios por todo lo malo que habían hecho. Representaba la separación de todo. La lepra era algo contagioso. La lepra era algo que realmente destruía a las personas y no había cura, no había vuelta atrás. Es sinónimo de pecado. Cuando uno entra, el pecado empieza a entrar en la vida de una persona y lo va destruyendo poco a poco. Era la historia de estos 10 leprosos. 10 leprosos que se juntaron en un lugar. Dice la palabra así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. La palabra hablaba en el Antiguo Testamento de que las personas leprosas tenían que ir y presentarse al sacerdote, y el sacerdote los observaba, los examinaba, y si estaban leprosos, eran expulsados, eran desterrados. No había vuelta atrás. Era un camino de ida, pero no había retorno, no había regreso. Las personas, alguno de esos 10, tal vez alguno llegó en la mañana, empezó con una simple picazón, no le dio importancia, siguió y siguió. Y poco a poco esa lepra empezó a entrar en su piel, en su sangre. Y poco a poco la gente, me imagino en la antigüedad, querían cubrir la lepra. Pero llega un momento donde no se puede cubrir el pecado. Llega un momento donde no se podía cubrir ya la lepra y ellos tenían que llegar y darse cuenta de que iban a ser expulsados de la sociedad, expulsados de su casa. Algunos de ellos 10 tal vez iban a perder su trabajo, su salud, su familia. No iban a dormir más en la cama con su esposa, no iban a comer más con sus hijos. Era impresionante la lepra en la antigüedad, cómo destruía al ser humano por dentro. La lepra era una infección que entraba, contaminaba la sangre. Poco a poco ellos iban perdiendo los signos del tacto. El leproso después no se daba cuenta cuando se le caían las extremidades. Se ponían vestimentas de color oscuro y se tapaban con vendas, tratando de cubrir esa infección que cada día avanzaba más. Eso era la lepra. Los síntomas de la lepra: perdían el olfato, perdían el gusto, empezaba el dolor en las extremidades, se acostumbraban al dolor, la piel se les caía. Era impresionante lo que la lepra hacía en la antigüedad. Y estos 10 leprosos estaban excluidos de la sociedad. Entre ellos, ahí no había estatus social. Entre esos 10 no sé si había aquel que era rico, aquel que era pobre, aquel que era bajito, aquel que era alto, aquel que era gordo, aquel que era flaco. La lepra eran todos iguales. ¿No ocurrió hace unos tiempos atrás? La pandemia llevó a que muchos estén en diferentes lugares sin importar el estatus social, aislados. Mas en esta ocasión era impresionante cómo la lepra poco a poco empezaba a destruir la vida de esas personas.
Poco a poco empezaban a perder todo. Y se ponían vendas. Y de repente se les caía la nariz. Perdían la yema de los dedos. Y cuando tocaban no podían sentir. Perdían el sentido del dolor. Era impresionante lo que la lepra hacía en una persona así. Excluidos entre Samaria y Galilea, afuera de una aldea. Inmundos, leprosos. Leproso significa inmundicia. Inmundicia significa basura en descomposición. Los basurales no se encuentran en el centro de la ciudad. Los basurales están lejos de la ciudad y mientras más lejos mejor. Porque ahí se tira la inmundicia. Allí lamentablemente estaban estos 10 hombres. Excluidos de la sociedad. Un camino de ida y no podían regresar. Pero ¿quién pasó por ahí? Oh, qué casualidad, dirán. Oh, qué casualidad que vino alguien y me habló. Oh, qué casualidad que me invitaron, que me dieron un tratadito, que leí escuché una prédica, leí una palabra. No era casualidad que Jesús iba a pasar ahí. Él iba a ir a Jerusalén, pero entre Samaria y Galilea había que hacer un milagro. Tú no sabes qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora me dice el pastor, pero yo no tengo lepra. ¿Qué es lo que hoy es la lepra? Que hoy destruye a cuantas personas. Es el pecado. Es el pecado lo que destruye a muchas personas. Porque te crees que hay hombres que abusan de niñas. Porque te crees que hay padres que abusan de sus hijos. Porque el pecado hace que pierda toda sensibilidad humana, todo tacto. Pierden el olfato, pierden el sentido. Destruyen su vida. La lepra lo destruía poco a poco a ellos. El pecado a muchas personas, a muchos jóvenes, muchas madres y padres, lo está destruyendo poco a poco y ellos no se dan cuenta. El leproso caminaba y de repente no se daba cuenta y venía otro y le decía: se te cayó la oreja, ya no tienes la nariz. Y se miraban las manos y ya no había venda que los cubra. Se vendaban. ¿Y saben lo que es cuando se sacaban esas vendas? Las vendas cuando salían con pedazos de carne. La carne se echaba a perder. Es feo lo que está diciendo, pastor. La palabra lo dice porque es terrible lo que hace el pecado con una persona. Es terrible lo que hace el pecado con un joven que quiere salir adelante pero no puede. Porque se ha dejado contaminar tanto en la mente con cosas que ha visto. Porque el hombre dice: quisiera hacer las cosas bien, pero no puedo. El pecado me ha invadido. Era tan contagiosa la lepra que esos eran excluidos. Entre charlas, por medio de la salvia, por medio de cualquier cosa, era contagiado. ¿A quién estás prestando los oídos? ¿Quién es el que está hablando y susurrando a tus oídos y te está queriendo contagiar? Te está queriendo hacer que vuelvas a perder tantas cosas. Poco a poco, a que tú destruyas todo lo que tanto te ha costado construir. La palabra dice en esta noche: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Tal vez muchos dirán: yo me parece que estoy ahí. No estoy ni allá ni acá. No sé qué voy a hacer. Personas que tal vez nos escuchan en esta noche, Dios sabe hasta dónde Dios permite que este mensaje llegue. Están una noche con su familia y con su esposa y con su doble vida, después están con otra persona. No saben qué hacer de su vida. El joven que cuando sale en las noches a destruir su vida y se arrepiente todos los días de la noche. ¿Cuándo fue ese momento en donde tuve que aceptar esas drogas que me invitaron? Esas adicciones que me llevaron, y hoy le robo a mis padres para drogarme. Esa es la lepra de este tiempo. Familias destruidas. Jóvenes que se reúnen en lugares a destruir su vida.
sin importar si tienen que matar. A entrar a destruir sin importar qué lugar entran, para entrar, destruir, robar y tratar de saciar eso que tienen en el alma, ese vacío que tienen. Y poco a poco empiezan a perder tantas cosas. Yo no sé, entre esos 10, tal vez había algunos que tenían más avanzada la lepra y habían otros que estaban recién empezando. ¿Y sabes qué es triste? Aquel que había sido excluido y llegaba a ese lugar entre Samaria y Galilea, allí afuera, y veía a alguien con lepra, quizá no podía ni caminar, postrado, y esa persona tal vez decía: eso es lo que me espera a mí. Tú has visto caer muchos alrededor tuyo. Tú has visto cómo cayeron tal vez tus padres, tu madre, tus amigos, conocidos. ¿Tú quieres caer igual de esa misma forma? ¿Tú quieres que ese mismo pecado y esa misma tal vez maldición hereditaria que tienen tus padres o tu hermano, quien fuese, quieres que también te afecte a vos? Si a veces estamos viendo cómo la sociedad está destruyendo a cuántos jóvenes, a cuántos matrimonios. ¿Quieres ser uno más de aquellos que se juntan tal vez cuando están comiendo con los compañeros de trabajo y te dicen: sí, pero yo ya lo asimilé, dicen por ahí. Tengo un hijo con un hijo con otro, y ahora estoy con otra persona, está embarazada. Y sí, la verdad es que no gano mucho porque me sacan todo el dinero. Y uno dice: entonces es normal. Voy por ese mismo camino, por las decisiones que estoy tomando. Al llegar a dejar hijos por diferentes lugares, destruir mi vida, perder toda sensibilidad. El pecado destruye la sensibilidad del hombre. El pecado destruye la sensibilidad de la mujer, del joven. El pecado destruye la identidad del hombre, que llega a mutilarse porque no sabe si es una mujer o un hombre, no sabe qué identidad tiene. Eso hace el pecado. Ocurría en esos tiempos, está ocurriendo en este mismo momento. En este mismo fin de semana, ¿cuántas personas se juntaron entre Samaria y Galilea y dijeron: estamos excluidos de la sociedad? ¿Qué voy a regresar a mi casa? Si cada vez que regreso a mi casa contamino todo. Cada vez que digo que voy a regresar y voy a tratar de acomodar las cosas, en vez de acomodar, echo a perder más las cosas. ¿Tú crees que estos leprosos no habían tratado de intentar ser sanados cuando empezaron, cuando tuvieron las pequeñas infecciones? No había pomada, no había ungüento, no había hechicero, no había brujo, no había nada creado que pueda sanar la lepra, sino tan solo el Creador. Personas que dicen: tal vez de esta forma podré ser sanado, de esta forma tal vez podré superar y vencer estos malos pensamientos que tengo, estos vicios que me atormentan, estas malas decisiones que cada día vuelvo a tomar. ¿A dónde te llevan? Te llevan a estar entre Samaria y Galilea, en el medio, en un lugar sin nada. Podemos estar en este lugar, sentados en una silla, pero estamos entre Samaria y Galilea. Podemos ir a nuestra casa, podemos ir a nuestro trabajo y regresar y hacer todas las cosas, pero en el espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, estamos en esa condición. Y a veces no nos damos cuenta, porque ellos no se daban cuenta de las cosas que perdían. Hay veces donde hay personas que no se dan cuenta que poco a poco están perdiendo todo. Ellos de un día para el otro perdieron todo. De un día para el otro, tal vez de lejos saludaron a su familia porque tenían el miedo de contagiarlo y se iban, excluidos, errantes, con vestimentas ásperas y negras y vendas, y caminando hacia un lugar que no tenía regreso. Tal vez hay personas que uno dice: yo creo que mi hijo no tiene ya cura, no hay vuelta atrás. Yo creo que mi esposo o mi esposa no va a cambiar más las actitudes que tiene. Está infectado. Esas malas actitudes que tienes, que encima está contagiando, y es lo mismo. Mis hijos eran lo mismo que él, mis hijos eran lo mismo que ella. Y a veces uno dice: parece que esto viene contagiando a otros. Y no veo que llega para
mismo lugar, entre Samaria y Galilea, inconstantes, sin saber en dónde están y saber que hay un límite donde ellos no podían entrar a la ciudad. Comían en los basurales, comían el desperdicio de lo que la otra gente por misericordia le llevaban y de lejos. ¿Y sabes qué tenían que hacer los que estaban enfermos de lepra? Serían personas que caminaban, ellos tenían que gritar: soy inmundo, no se acerquen a mí, porque los puedo contagiar. Estoy leproso, soy inmundo, estoy lleno de basura, no te acerques a mí, porque te voy a contagiar. Pero ¿qué es lo que la sociedad hace? El drogadicto querrá que todos sean drogadictos. El profesor que no tiene identidad y no sabe qué quiere hacer de su vida, querrá que sus alumnos sean así. En vez de poder decir: no tomes esa decisión que tomé yo. Como padre, el día que seas padre, si yo cometí errores, no lo cometas vos. Hija, el día que tú seas madre, si viste errores en mí, te pido perdón. Pero no vuelvas a cometer esos errores que yo cometí como madre. Y aprender de los errores de los demás para no volver a cometerlo. En eso se resume la palabra de Dios. Dios permitió que la palabra quede historias tremendas. Porque a Dios se le ocurrió, no, porque Dios iba a saber que había personas que iban a estar en esa condición, en donde su vida, cada día que pasa, ¿tú crees que la lepra se quedaba paralizada? La lepra seguía avanzando. ¿Tú crees que porque tú estés quieto o quieta, el pecado no seguirá avanzando y destruyéndote? Lo seguirá haciendo. Seguirá destruyéndote. Destruyendo todo lo más preciado que un día uno pudo tener. Pero ¿qué nos dice la palabra? Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Sabes que la palabra dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros? Tú no tienes que pensar que qué casualidad. Dios te eligió, mujer, varón, y se cruzó para que tú lo veas. Esta palabra se cruza una vez más para que tú la escuches. Y si a veces uno dice: siento que he perdido la audición, siento que he perdido el olfato, siento que he perdido el tacto, poco a poco estoy perdiendo todo. Cuando la palabra llega, la palabra entra y tú la entiendes y tú la recibes y tú cambias. Entre ellos dice que al ver a Jesús, donde Jesús iba no iba solo, seguramente iba con los discípulos, se pararon de lejos y lo miraron. Y tal vez uno de ellos, tal vez hace unos días había llegado a estar entre ellos y le habrá contado: ¿saben? Anda Jesús por allí, en Jerusalén, se pasea por muchas ciudades. Y ese Jesús dicen que es el Hijo de Dios. Y ese Jesús hace milagros. Y ese Jesús sanó. Habrá hablado alguno del ciego Bartimeo. Le habrán hablado tal vez de la mujer de flujo de sangre, que era inmunda, pero Jesús también la sanó. Le habrán hablado de la hija de Jairo, que estaba muerta, pero Jesús la resucitó. Y le habrán hablado como a ti. Tú ya sabes hace cuánto tiempo que Dios te está hablando. Hace cuánto tiempo que Dios está usando a un compañero, a un amigo, al padre, al hijo. Tu esposa, tu esposo te está hablando. A través de las redes sociales el mensaje está llegando a tus oídos. Ellos habían escuchado de que había alguien que era diferente. Tú tienes que escuchar que la religión no salva. Que hay alguien que puede hacer algo diferente en tu vida. Y no es un hombre, y no es una mujer, sino que es aquel que se cruza una vez más en tu camino. Y ellos lo miraron de lejos y dijeron: este es el día. ¿Nunca te ha pasado? A veces
veces dices, pero recuerdo ese día en donde Cristo llegó a mi vida. Ese día donde Él me encontró con muchas dificultades, con mucha lepra, con mucha infección, con muchos pensamientos terribles que tenía, ya sin ganas de vivir, perdido y fracasado. Pero Él me encontró y se cruzó y se dejó ver. Ahora, si tú no lo quieres ver, si tú no lo quieres escuchar, ya no es problema de Dios, ya es problema tuyo. Pero Jesús se dejó ver por ellos. Jesús hoy nuevamente se deja ver para que tú lo escuches. Y la palabra dice así, que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y alzando la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, le dijo, id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iba, fueron limpios. En esa mañana. Yo no sé si a veces uno desaprovecha las oportunidades que Dios le da. Pero acá hay una cualidad. Estos 10 leprosos no desaprovecharon la oportunidad. Ellos no sabían si Jesús iba a volver a pasar por ahí. Tú no sabes cuándo será el momento donde tu corazón estará sensible nuevamente para escuchar la palabra. Tal vez tú dices, ahora siento que la palabra me habla. Ahora siento que es el momento. No desaproveches el momento donde Jesús se pasa en medio para dejarse ver por ti. ¿Qué actitud tomarás? En ningún momento Jesús no le dijo nada, tan solo pasó por ahí. Jesús conocía el corazón de todos ellos. Entre ellos se alentaron. Entre los 10 se alentaron. Y empezaron a clamar. ¿Y cuál fue ese clamor que ellos hicieron? Porque de lejos tuvieron que hacerlo. No podían acercarse a donde Jesús estaba. Hay personas que no pueden acercarse. Hay personas que nos escuchan y dicen, quisiera ir a la iglesia, pero hay algo que me impide ir a la iglesia. Tengo miedo, tengo vergüenza, no sé qué me dirán, no sé en qué me van a exponer a algo. Y entran un montón de incertidumbres en el corazón de cuántas personas que se sienten así débiles y frágiles. Pero este mensaje es para todos aquellos que ya sienten que han perdido demasiado, pero aún tienen esperanza. Sienten que ya no tienen más nada que perder, cuando ya dicen, pero si usted supiera las cosas que yo he perdido, las cosas que ellos perdieron, pero se animaron entre ellos, se animaron entre los 10. Algunos tal vez hablaban, vos sabés que la lepra, ellos perdían el habla, hablaban despacio, no podían hablar. Pero mira lo que dice aquí. Porque a veces la lepra hace que tú enmudezcas. El pecado hace que tú te encierres y no hables nada. El pecado hace que tal vez tú vengas a este lugar y tan solo estés sentado, después te vayas y dices, no pasa nada. No pasa nada porque tú no clamas a Dios. Porque no le clamamos a Dios. Porque tan solo nos encerramos en nuestro temor, en nuestra inseguridad, en nuestro miedo. En esa lepra que nos ha corcomido y ha frenado nuestra lengua y cerrado nuestra boca. Y nuestro corazón se sigue endureciendo cada vez más. Pero ¿qué hicieron ellos? La Biblia dice así. Y alzaron la voz, el versículo 13. Alzaron la voz, diciendo Jesús. Yo creo que fueron entre los 10. Habrán dicho... Era el último suspiro, el último clamor que ellos tenían. Pero ese clamor, ¿a dónde fue dirigido? Jesús conocía el corazón de ellos 10. Algunos podían gritar un poco más, otros un poco menos. Pero ese clamor fue dirigido a donde Jesús estaba. Clamaron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, ayúdame. Yo no sé a dónde va dirigido el clamor que tú haces cada día.
Pero a veces no nos damos cuenta que hay un versículo que dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Y a veces, ¿a quién le clamamos? En los momentos difíciles no clamamos. En los momentos difíciles nos dejamos caer. En los momentos difíciles dejamos que el pecado siga consumiéndonos y destruyéndonos. Pero la palabra dice que ellos clamaron, que gritaron, que habrán sacado fuerza de la debilidad. Pero a veces es fácil decir: no, pero yo no lo puedo hacer, porque no me da la voz. Yo no puedo hacer porque me da vergüenza, porque no sé qué decir, porque no sé qué hacer. Estará siempre en el mismo lugar. Dios no busca profesionales. Dios busca gente que le clame a Dios sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que diga la sociedad. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Tú sabes cuál es la condición que tú tenías antes de conocer a Dios. Ellos tenían la oportunidad como la tienes vos y la tengo yo, como la tienen tantas personas, y ellos clamaron y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que el que iba ahí era el Maestro, el Salvador. A veces llegamos a este lugar y no sabemos delante de quién estamos, porque ni siquiera le clamamos, ni siquiera oramos, ni siquiera le honramos, ni siquiera le alabamos, ni siquiera le levantamos las manos a los cielos y decimos: Señor, yo estoy delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque no creemos. Porque las últimas fuerzas que tenemos, Dios sabe en qué tal vez las ha gastado. Las últimas fuerzas que tuvieron ellos, le clamaron a quien tenían que clamarle. Le clamaron a Jesús, el cual le iba a dar una respuesta. No busca respuestas afuera. No busca respuestas en el hombre. No busca respuestas en algo creado para la infección que el pecado cada vez está haciendo en tu vida, sino que busca la respuesta que viene de Dios. Y la respuesta que vino de Dios es esta. Dice la palabra de Dios así, versículo 14: cuando Él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Jesús sabía muy bien que los sacerdotes en la antigüedad eran los que decían si una persona tenía lepra o si una persona no la tenía. Ellos tenían que regresar a la casa de Dios, al templo, a donde estaban los sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos empezaron a caminar, la palabra dice que empezaron a ser limpios. Empezaron a ser limpios de las lepras que tenían. Uno ya tenía una lepra avanzada que tal vez le quedaría semanas de vida. Otros tal vez no podían ni caminar, pero se ayudaron entre ellos y empezaron a caminar. ¿Qué es lo que Dios dice en esta palabra? Que tú ya tienes que levantarte y empezar a caminar. Lo que tú hagas, tú tienes que hacerlo. Otro no lo hará por ti. Estaremos para ayudarte. Como así tú también muchas veces estarás tal vez para ayudarme a mí, para ayudarnos cuando nos sentemos que estamos caídos. Entre ellos se ayudaron, entre ellos se animaron y empezaron a caminar. Tuvieron que tener fe, claro que tuvieron que tener fe, porque ellos tenían que creer esa palabra y entrar a la ciudad. Hace mucho tiempo no habían entrado a la ciudad. Si entraban a la ciudad y se daban cuenta que eran los leprosos, ¿sabes cómo morían los leprosos? Apedrados. Lo iban a matar porque no podía entrar la gente inmunda a la sociedad. Pero ellos actuaron en fe porque Jesús le había dado la palabra. Hay personas que hace mucho tiempo ya tendrían que haber regresado a sus casas. Hay jóvenes que no se escuchan, que están aún heridos en el mundo y dicen: ¿qué voy a regresar a mi casa? ¿Para seguir siendo lo mismo? Si llegas y regresas a tu casa siendo el mismo, obviamente que serás el mismo. Pero si tú le entregas la vida a Jesús, si tú empiezas a obedecerle a Dios, regresarás a tu casa y en el caminar tu vida cambiará. Llegarás a tu casa y tu familia se dará cuenta de que tú has cambiado, de que tú ya no eres más ese adicto que eras antes, ese mal hablado que eras antes, ese pendenciero que eras antes, ese maleducado que eras antes. Tu vida cambiará. Cuando Dios toca el corazón de las personas, tiene que haber un fruto y un cambio. O si no, ¿quién falla? Obviamente que Dios en ningún momento fallará.
entonces somos nosotros los que fallamos. Ellos empezaron a caminar, se animaron, dijeron: si ya no tenemos nada que perder, que moramos acá, entre Samaria y Galilea, a que le hagamos caso a lo que Jesús dice y vayamos al templo. Vamos a intentarlo, es la última oportunidad que tenemos. Hay personas que tienen una última oportunidad de su vida y la están desaprovechando. Hay personas que están esperando tal vez a estar en un quirófano. Están esperando que tal vez vengan que esa mala noticia que nunca quisieron recibir, para darse cuenta que hubo muchas oportunidades y Dios vuelve a dar una oportunidad. Vayan y muéstrense al sacerdote, le dijo. Vayan y empiecen a caminar. Empiecen a obedecer a la palabra de Dios. Empiecen a cambiar su forma de ser, su forma de vida, su forma de expresarse, su forma de tratar. Empiecen a saber que del lugar donde están hay un camino que uno tiene que transitar para llegar a la presencia de Dios, en donde compartimos la palabra, en donde le alabamos, en donde le honramos a Dios. Ellos en ese momento caminaron, no había espejo. Seguramente uno lo vio al otro y dice: vos no tenías nariz y ahora sí tenés. Se empezaron a mirar. Ahora tengo los dedos. Ahora sé lo que es tocar. A veces hay personas que no pueden acariciar a su esposa ni a su esposo, porque todas las veces la han herido. No pueden acariciar a sus hijos porque con sus palabras lo han herido. No pueden ni ellos tocarse porque se han herido mutuamente a ellos mismos. Se han herido con decisiones que tomaron y de repente uno empieza a decir: ahora yo ya no necesito estas adicciones. Ya no necesito ver estos videos que me están destruyendo o escucho una prédica. Ya no necesito estar discutiendo en mi casa. Viene la armonía a mi casa. Y los demás empiezan a darse cuenta del cambio que Dios está haciendo en la vida de las personas. Si no está ocurriendo eso, tienes que empezar a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla. Entre ellos, en el caminar, empezaron a ser limpios. Su rostro empezaron a sacarse las vendas y ya no había más infección. Eso es lo que Dios hace. ¿Por qué aún sigues luchando con el pecado de la juventud? ¿Por qué aún sigues combatiendo contra esto que sientes que no tiene la fuerza suficiente para destruirlo, para vencerlo? Si tan solo con Dios uno puede llegar a superar. Ellos, dice la palabra de Dios: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Mientras iban fueron limpiados. El que se quedaba no iba a ser limpio. El que avanzaba iba a ser limpio. Si tú te quedas, te quedarás. Y verás cómo otro es limpio y cómo otro avanza. ¿Y tú qué dirás? ¿Por qué no tomas esa decisión de avanzar en la obediencia a Dios? De creerle la palabra. Y cuando menos te des cuenta, los enemigos que un día tuviste quedarán atrás. Los malos pensamientos que te atormentaban quedarán atrás. Las heridas del alma y los rencores que tenías hacia aquellos que te dieron tanto ya no estarán más. Hablarás con esa persona, lo verás y ya dirás: Dios ya me sanó. Dios sanará toda lepra, todo pecado que ha querido destruir a tantas personas. Aconteció allí. Mira lo que dicen las Escrituras. Seguimos leyendo versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No queda con tan solo recibir la sanidad. No queda con tan solo venir. Dios sabe de dónde viniste. Y decir: ese trabajo ya lo tengo. Ya tengo mi casa, ya tengo mi esposa, ya tengo mis hijos, ya tengo todo lo que yo quería. ¿Qué más falta? Dice la palabra de Dios que uno solo regresó a dar gracias a Dios. Uno solo regresó glorificando a Dios. Y siempre pasa lo mismo. En los años que uno lleva caminando en Dios ha visto de todo. Y nada sorprende ya. Ha visto de todo. Dice la palabra: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz.
Había 10. Uno empezó a ser sanado y dijo, ahora me puedo mover. Dice que volvió glorificando a Dios. ¿A dónde volvió? Volvió donde Jesús estaba. Volvió donde Jesús estaba a agradecerle a Él. ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida que tú no puedes agradecerle a Dios? Mira lo que dice la palabra, tristemente en este momento esto nos habla de la condición de la humanidad. Siempre de 10, uno solo es agradecido. Dice las Escrituras, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Un samaritano, un extranjero. Entre los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Supuestamente los judíos eran los que tendrían que conocer al Mesías, tendrían que haber agradecido a Dios, pero de repente viene un extranjero, un samaritano. Tú eres un samaritano, yo soy un samaritano, no somos judíos, somos extranjeros. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios que ha tenido, de que hemos conocido del Evangelio, que hemos conocido la salvación. Mas Él vino, dice la palabra, glorificando y exaltando a Dios. Y se postró ante los pies de Jesús. Se postró en tierra, alabó y engrandeció el nombre de Dios. Cosas que a veces ni hacemos. No hacemos nada con Dios. No hay gratitud ante Dios. Dice las Escrituras así. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Jesús, al verlo, le dice así. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están los 9? La pregunta es, ¿dónde estás que no agradeces a Dios? ¿Dónde estás que no traes gratitud a Dios? ¿Que Dios no hizo nada contigo? ¿Que Dios no te sanó? ¿Que Dios tiene que traer a memoria lo que tú eras antes de conocer a Dios? En la lepra en las cuales estabas cuando no tenías nada, cuando no eras nada. Y Dios sabe de dónde Dios te sacó. Lamentablemente Jesús dice, ¿dónde están? ¿No eran 10 los que fueron limpios y los 9? ¿Dónde estás? Esa es una pregunta que tiene que susurrar a tu oído. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te dio? Recibiste el milagro y te fuiste corriendo. Recibiste el milagro y te escondiste. Y te escabulliste entre la multitud diciendo, ya está, Dios me dio lo que quería, ya no lo necesito más. Y Jesús sigue diciendo con tristeza, ¿dónde están todos aquellos que un día lloraron en mi presencia? Cuando estaban a punto de perder su familia, ¿dónde están? Aquellos que clamaban a Dios por un trabajo, porque no tenían ni siquiera qué comer. Y hoy ya lo tienen, pero Jesús dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están todos los que el pecado lo estaba destruyendo? ¿Qué habrá pasado con nosotros 9? Dice la palabra de Dios así. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Y Jesús vuelve a decir con signo de pregunta en mi Biblia, versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús dice con tristeza, no hubo quien volviese a agradecer, a dar gloria a Dios. Tristemente, no somos agradecidos. Tristemente porque pensamos que las cosas vienen porque sí. No somos agradecidos que cada día abrimos nuestros ojos y podemos salir a nuestro trabajo. No somos agradecidos. No eran 10, dice, y Jesús con tristeza empieza a hablarle y decirle, ¿dónde están todos aquellos? ¿A dónde estaban? Yo creo que cada uno de esos 9, cuando se empezaron a ver limpios, lo primero que se le ocurrió a aquel que era padre, voy a ir a ver a mis hijos. Y entró a la ciudad y empezó a decirle, fuiste limpio. Y tan solo fue a su casa.
a ver a su esposa, a ver a sus hijos, está bien. Otros tal vez dijeron, ya está, voy a ver para que todos me conozcan. ¿Qué costaba ir a agradecerle a Jesús? ¿Cuánto tiempo iban a tardar en regresar, dar gracias a Dios y después volver a su familia? Personas que dicen, tal vez yo ya estoy muy calentito en mi casa, el mejor tele me compré, la mejor cosa, ya estoy cómodo en mi casa, ya no necesito ir a pasar frío a la iglesia. Ya no necesito agradecer a Dios porque ya me dio lo que yo quería. Tristemente hay personas que vienen tan solo por una sanidad física. ¿Tú crees que ellos no iban a morir? La lepra. Tal vez después los años iban a pasar, se iban a enfermar de cualquier otra cosa. Pero se fueron y Jesús con tristeza en el alma dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están todos aquellos? No eran 9, siempre de 10 uno solo regresa a agradecer. En iglesias hay muchas personas, pero si uno te empieza a contar quiénes son los que agradecen a Dios, quiénes son los que honran a Dios, quiénes son los que traen tal vez, dicen, yo te honro con mis bienes, te honro con la ofrenda, te honro con los diezmos, te honro con todo. Y a veces hay personas que son ingratos con lo que Dios ha hecho en su vida ante Dios. Jesús dice, no fueron. ¿Dónde están los otros 9? Y lo dejó a un costado. Dios te da la libertad de hacer lo que tú quieras con tu vida, con la sanidad que Dios te da, con la familia, con los hijos, con el trabajo, con los bienes que Él te da. Dios te da la libertad de que tú lo manejes como tú quieras. Y después Él viene y trabaja personalmente con ese que es extranjero, con ese que es samaritano. Ya Jesús deja de lado a los 9. Y con tristeza Jesús, conociendo a todas esas, porque siempre la multitud son ellos. La multitud son aquellos que dicen, vuelvo a la vida, ya Jesús me sanó, vuelvo a seguir con mi vida. Pero después Jesús trata con todos aquellos que vienen y se postran ante Jesús. Y dice la palabra, ya terminando, se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Versículo 19, es lo más importante de toda esta historia. Lo más importante de toda esta historia, en donde se resume lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Donde se resume lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, donde fue excluido del huerto. Adán y Eva fueron desterrados del huerto del Edén y dice la palabra que hubo un ángel con una espada desnuda para que ellos no puedan regresar al Edén donde estaba la presencia de Dios. Fueron echados por el pecado y la desobediencia. En este versículo 19 dice así. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero a veces decimos, ¿para qué quiero la salvación? Con que me dé el milagro, ya está. ¿Para qué quiero la salvación? Mientras me dé ese trabajo donde voy a ganar tanto dinero, ¿para qué quiero la salvación? Que Dios me dé mi esposo y con eso me alcanza. ¿Para qué quiero la salvación? Que Dios me dé los hijos. ¿Para qué quiero la salvación? Esta historia se resume toda la sociedad, en donde muchos son los que buscan a Dios por los panes y por los peces, por tan solo un milagro. Y tan solo son pocos los que buscan la salvación. Este que era samaritano y extranjero, Jesús le dijo así, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe y la gratitud, porque él volvió a agradecer a Dios, sanó la lepra, y el nombre de esta persona estuvo escrito en el libro de la vida eterna, porque le dio salvación. Los otros 9 se fueron con la lepra sanada, pero se fueron sin salvación. Los otros 9 se fueron con la lepra sanada en el cuerpo, pero el corazón siguió siendo leproso. Y tal vez volvieron a su casa y volvieron a ser los mismos golpeadores.
los mismos que destruían su matrimonio. Mas esta persona, dice la palabra, que no tan solo recibió sanidad en el cuerpo, sino también recibió sanidad en el alma y recibió la salvación, que es lo más importante que Dios ha venido a darnos a cada uno de nosotros. Salvación y vida eterna. Y eso es lo que tú tienes que entender. La fe y la gratitud. Todos podemos ser tal vez sanados de algún problema o de alguna enfermedad. Podemos orar y puede ocurrir un milagro en tu vida. Pero la gratitud que tú tengas hacia Dios va a traerte salvación. Va a traerte eternidad. Va a traerte un renuevo y una fortaleza en tu vida. Yo te invito a que te pongas de pie. Así dice la palabra de Dios. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios puede darnos todo. Este samaritano recibió bendiciones del cielo y bendiciones de la tierra. En otras palabras, podemos llamarle la doble porción, la doble bendición. Yo no sé si uno viene a la casa de Dios para recibir tan solo las bendiciones materiales, sentimentales, físicas, o también viene por eso que es tan importante, y es lo que muchas veces lo dejamos en último lugar, que es la salvación. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida eterna, que es aquello que nos impulsa a tener paz en el corazón, a tener la presencia de Dios en nuestra vida, para saber que uno no va a volver a tomar el camino que lo lleve de vuelta a la destrucción. No sé qué habrá pasado con estos 9. Una cosa sí sé, que ellos se fueron con el milagro de su cuerpo, pero no con la salvación de su alma. ¿Qué habrá pasado de su vida? No sé. Sí puedo decirte que conozco muchas personas que se alejaron de Dios, que en un tiempo sirvieron, que en un tiempo honraron, que en un tiempo agradecieron a Dios, y hoy ya no lo hacen, y hoy están lejos, con una vida destruida. Poco a poco las infecciones están volviendo nuevamente a su cuerpo, a su alma y a su corazón, para destruirlo. Pero Dios trae esta palabra para todos aquellos que quieren regresar a la presencia de Dios. Jesús en ese momento le dijo que vaya y se muestren al sacerdote. Mas ellos no sabían que el que le hablaba era el sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote. Era el que podía traer salvación. El sacerdote era el que hacía un sacrificio una vez al año en el templo para expiación de los pecados. Pero no tan solo iba a ser el sumo sacerdote Jesús, sino también el sacrificio por nuestros pecados. Él iba a morir en la cruz y allí iba a clavar en esa cruz todo el pecado que está destruyendo a tantas personas, toda lepra que está destruyendo a tantas personas. Tan solo acercarnos a la presencia de Dios y recibir gratitud. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un momento de adoración y de búsqueda, en donde cada día nos examinamos en qué condición estamos. Hay veces en nuestra vida en donde tú sabes si tal vez el pecado está ganando terreno en tu vida. Estás haciendo cosas que nunca habías hecho antes. Estás teniendo actitudes que nunca habías tenido antes. Y te preguntas, ¿por qué actúo así? ¿Por qué actúo así como padre? ¿Por qué estoy actuando así como madre si antes yo no era así con mis hijos? ¿Por qué actúo así con mis padres si yo antes lo respetaba? Si yo antes lo honraba. ¿Por qué? ¿Por qué estoy actuando así con mi vida? Tal vez eres un joven que te estás destruyendo poco a poco, que nunca pensaste que lo que empezó como un juego se transformó en una lepra que te está consumiendo por dentro. ¿Cuántos niños y jóvenes que a través de los juegos y de los videojuegos por internet y por redes tal vez están destruyendo su vida?
Si tú me dices que camine, yo caminaré.